Muy buenas noches, estimados participantes del Laboratorio de Física. Una calurosa y cordial bienvenida. Damos inicio a esta segunda reunión sobre el laboratorio virtual de los condensadores. Pero previamente a eso hacemos un prelaboratorio con el texto del curso. Le consultamos en la sala a Dani a ver si se ve compartir de pantalla. Sí, sí se visualiza. Ok, perfecto. Entonces, bueno, este es el capítulo 26 del texto bueno, que es el otro volumen del anterior, ¿no? Que es la parte de electricidad y magnetismo, que creo que tú lo tienes porque ya te di clase de física 2. Entonces, bueno, Ujú. ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repasar un poco la idea de los condensadores, cuál es la utilidad, etcétera, ¿no? Cualquier distribución que yo tenga de carga, tal como la que tengo en la figura del lado izquierdo, donde tengo eh, la misma cantidad de carga, pero cambia de signo, ¿ok? Si usamos la ley de Gauss, si usamos la ley de Gauss y tomamos una superficie gaussiana que me encierre esas dos cargas, por supuesto el campo es nulo. ¿Ok? Porque tengo la misma, más Q y menos Q. Entonces la carga neta es igual a cero, según ese concepto de ley de Gauss. Entonces, uno siempre para el análisis, uno trabaja con una sola de los elementos, en este caso el positivo o el negativo. ¿Qué ocurre? Que yo tengo aquí una distribución de cómo son las líneas de campo. En el laboratorio anterior hay una práctica sobre carga eléctrica y ahí se visualiza bastante bien la línea de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces vemos cómo las líneas van del más al menos, etcétera. En el lado derecho, entonces de alguna forma estos señores acumulan energía en esta sección entre las cargas. Aquí ya tenemos un ejemplo más práctico, que tengo dos placas paralelas que tienen una sección, la conecto a una fuente de corriente continua, están separados a una distancia de, y por supuesto aquí también va a haber un campo eléctrico en el interior y es lo que uno conoce como un condensador. Al final la capacidad se define, tal como lo estamos viendo acá, como la razón entre la carga y la diferencia de potencial. ¿Okay? Unos están muy vinculados uno con el otro. Por supuesto, si no tengo conectado la diferencia potencial, pues las placas o cualquier elemento de esto no están cargados. O sea, previamente yo los tengo que cargar. ¿No? Bueno, eso es el concepto, digamos, teórico. Después tiene todo un sinfín de aplicaciones, tanto eh, en diversas áreas. O sea, una de las áreas más resaltante es la parte de electrónica, pero también en sistemas de potencia, bueno, en muchísimos, todos los componentes electrónicos, por supuesto, tienen condensadores, ya vamos a ver el porqué de eso. La unidad es el faradio, que es coulombs, la carga por unidad de voltio, pero esta unidad realmente es impráctica, ¿ve? Porque es muy grande, es extremadamente grande, ¿no? O sea, si yo quiero construir un condensador de placas paralelas y quiero hallar el área para tener un faradio, que si le aplicamos una tensión de 1 voltio nos va a dar un área extremadamente grande, ¿no? Entonces, lo que en la práctica uno lo que hace es calcular, utilizar los submúltiplos de la capacidad que son los milifaradios, microfaradios, nanofaradios, picofaradios. O sea, los múltiplos no tienen cabida aquí, sino los submúltiplos. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que vamos a hacer ahora, ¿no? O sea, esto en el curso de Física 2, que todos los estudiantes tienen que haber aprobado este curso para ver este laboratorio. Aquí si uno utiliza la ley de Gauss, no vamos a detallar eso porque eso es lo que ustedes tenían que haber preparado. Eh,
Yo puedo calcular el campo eléctrico, puedo calcular la diferencia potencial tal como lo hicieron en física 2, y yo puedo construir la razón entre la carga y el voltaje. ¿Ok? Y si yo sustituyo esos valores, yo voy a observar que la capacidad solamente depende de factores geométricos, exclusivamente. En el caso de un condensador de placa paralela, depende del área de la sección de las placas y la distancia que las separa. En eso consiste el laboratorio que vamos a hacer ahora. ¿Okay? Más a esta constante de permitividad, que es una constante bastante pequeña. Eh, eh, También la capacidad puede variar en función de un día eléctrico. En laboratorio no lo hacemos con el día eléctrico, vamos a suponer que tenemos entre aire, entre las placas. Bueno, vamos entonces, voy a tener que dejar de compartir un momento para ir al laboratorio. ¿Ok? Vamos otra vez y vamos al laboratorio. ¿Ok? Y le volvemos a preguntar a Ani si está el compartir. Sí, se visualiza. Ok, perfecto. Entonces, como de costumbre, voy a explicar, porque recordemos que tenemos 40 minutos. Eh, en el extremo derecho, bueno, ya conocemos más o menos, porque de las prácticas que hemos hecho, eh, esta ventana que me indica, aquí por ejemplo tengo la carga, el campo eléctrico, si lo quiero visualizar la corriente. Este instrumento es un voltímetro, yo puedo medir el voltaje y las variables que vamos a manipular para hacer laboratorio es la sección que la vamos a mover acá, ¿ves? ¿Ok? Y el área. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, eso es lo que vamos a ver ahorita, o sea, en la demostración que está en el texto, ¿no? Y que ya lo deben de conocer. Voy a repetir, la capacidad va a depender exclusivamente de parámetros estrictamente geométricos, es decir, sección de las placas en el caso de un condensador de placa paralela y la separación entre ellas. La separación entre ellas, que la separación ya vamos a ver que es como que condensar la línea de campo eléctrico. Si yo tuviera un condensador no, un condensador cilíndrico, porque hay distintos tipos de condensadores. Los condensadores cilíndricos, que son condensadores electrolíticos, son de utilidad también en máquinas, en motores. ¿Eh? También va a depender justamente de, las, de, las, de los diámetros o de los radios de la sección circular. Sí, sí, podemos demostrar que siempre la capacidad va a depender de factores estrictamente geométricos. Es decir, ahí está la inventiva y el diseño en el área de la ingeniería. Aquí tengo el circuito ahora, tengo un circuito cerrado, tengo una pilita, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí en cero, pero igualmente vamos a verlo con el laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces, tengo dos variables que las vamos a modificar y vamos a ver cómo aumenta o disminuye la capacidad, que ya lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Aquí colocamos para ver las cargas. Esto me está indicando la medida de la capacidad. Fíjense que aquí la capacidad está expresada en esta P y esta F. Esto P significa pico faradio. Pico es 10 a la menos 12. ¿Okay? Aquí vamos a visualizar el campo eléctrico y luego vemos la corriente. Entonces, cargo las placas. Ahí tengo cargadas las placas. Podemos visualizar. La placa de arriba es positiva, la placa de abajo es negativa. Como dije anteriormente, si yo utilizo la ley de Gauss y encierro las dos placas, pues la carga neta es nula. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que analizar es una de las placas. O sea, vean cómo el campo es medianamente uniforme. ¿Eh?
voy a sacar el voltímetro con la pisita roja, voy a medir la placa positiva y con esta plaquita la negativa. Y aquí me está indicando punto 350 voltios o lo que es equivalente a 350 milivoltios. Aquí puedo ir variando el voltaje con la pelita, ¿no? Entonces fíjense que fíjense bien, vamos a ir viendo la parte superior, cómo está cambiando la capacidad, ¿okay? Cómo es la concentración de la línea de campo eléctrico, ¿okay? Entonces para un voltaje de punto 7, o sea, 75 o 750 milivoltios, tengo una capacidad de punto 33 picofarads. ¿Okay? Voy aumentando el voltaje, ahí tengo 1.1 voltios, voy a llegar al máximo que es 1.5 voltios. Entonces fíjense cómo, vean que la capacidad en sí no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado porque estamos demostrando que la capacidad es independiente del voltaje. Va a depender de dos factores que ya lo hemos mencionado, ya es la tercera vez que lo indico, que es el área de la placa y la separación entre ellas. Es muy importante ese detalle. Entonces vamos a aumentar el área de las placas. Si yo aumento el área de las placas, por supuesto, vemos que varía la capacidad, porque la capacidad hemos visto que es directamente proporcional al área. Aumentamos el área, aumenta la capacidad. Sin embargo, la distancia que separa las placas, la capacidad es inversamente proporcional a esa distancia. Ya vamos a... Estamos claros entonces en esta primera parte. O sea, estamos variando el área. ¿Okay? Estamos variando el área. Si el área se reduce la capacidad. ¿Okay? Independientemente del voltaje. Vamos a, si quieren, escribimos otro... eh, eh, mayor área, mayor área, aumenta la capacidad. Disminuye el área, disminuye la capacidad. Okay. Ahora vamos a dejar un área fija, por ejemplo, 160 milímetros cuadrados, y voy a variar la separación entre las placas. Entonces, si yo alego las placas, o sea, la distancia que las separa es mayor, ¿ok? La capacidad se reduce, porque la capacidad es inversamente proporcional a la distancia. ¿Sí? Y aquí lo estamos comprobando experimentalmente en esta simulación. Y fíjense que hay cuestiones de interés. O sea, el campo eléctrico, el número de líneas de campo eléctrico son menos, ¿ok? O sea, no tengo condensado, podemos decirlo así, no hay una condensación del campo. Entonces, el término de capacidad pudiera ser equivalente al término de la capacidad volumétrica. ¿Okay? Si yo tengo un tanque, un paralelepípedo, pues un tanque, como ya ustedes conocen, en las tres dimensiones, X, Y y Z, el volumen, o sea, el volumen desde el punto de vista volumétrico depende de las dimensiones. No depende de más nada, sino de las dimensiones, del largo, del ancho y la altura. ¿Eh? Entonces, hay esa similitud del término capacidad, ¿eh? En la parte eléctrica y la capacidad desde el punto de vista volumétrico. ¿Sí? Claro, las relaciones cambian. Dime. Entonces quiere decir que el modelo 3D, porque es ancho, altura y largo. Entonces, si entendí bien. Me repite porque no te entendí muy bien. eh, Estoy haciendo una comparación, pero no quiere decir que una cosa sea igual a la otra. O sea, tío, que el modelo mostraba es ancho, largo,
ancho, largo, Eso no lo debes la, saber tú. El o volumen sea, es la dimensión, o sea, se el puede decir volumen, que, ¿eh? el volumen es proporcional a esas tres dimensiones. Sí, o sea, Del punto de vista cartesiano, pues. Mayor, entonces, dime. entonces es en tercera dimensión, o sea, tres dimensiones. En las tres dimensiones, correcto. Ah, O sea, pero tienes que entender, oye, el volumen ujú. de un tanque con esas dimensiones, o sea, como una especie de paralelepípedo, es proporcional a las tres dimensiones, porque mientras más alto tengo más volumen, mientras más ancho tengo más volumen, y mientras más longitud, o sea, es algo de sentido común. ¿Estamos claros? Sí, estamos bien. Que eso es la capacidad eléctrica no es del todo así, porque la relación matemática es distinta, ya la dijimos al inicio. La capacidad eléctrica es proporcional al área de las secciones de las placas, en este caso, e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Entonces, claro, hay relaciones proporcionales y relaciones inversamente proporcionales. Esa es la estructura matemática que es fundamental comprender. Entonces, fíjense, eh, claro, que estamos comprobando que a la medida que la separación aumenta, estos son 10 milímetros, se reduce. Pero si yo empiezo a reducir la distancia que la separa, tengo 0,64 picofaradios. Vean la densidad de línea de campo eléctrico. Aquí, en esta simulación, se desprecian los efectos de borde, porque en un condensador de placas reales, ahí el campo se deforma aquí un poco, ¿no? Entonces, para uno reducir la deformación del campo, por eso es que trata de que la separación sea lo mínimo. Aquí en este caso sería 2 milímetros, ¿ok?, de separación. Con 2 milímetros de separación, mm, eh, se me desconectó esto, y punto 5, tengo 0,71. Otra cosa que estamos demostrando, aumento el voltaje, aumento el voltaje, aumento el voltaje. La capacidad se mantiene igual, 0,71. ¿Ok? ¿Estamos claros? Porque está aquí en verde, el indicador que está en verde. Entonces, ¿qué estamos indicando? Que la capacidad no depende del voltaje. ¿Eh? Ahora, si variamos, ya sea la distancia que la separa o el área de la placa, entonces el asunto cambia. Si yo hago las placas, el área un poco mayor, ¿ok?, entonces fíjense cómo la capacidad casi se duplicó. O sea, tengo 1,28 picofaradios, ¿ok? Independientemente de la tensión que yo tenga. Bueno, hemos demostrado la relación que uno puede indicar usando ley de Gauss, usando todos los conceptos básicos de la electrostática, para obtener la capacidad de un condensador de placas paralelas. ¿Ok? De un condensador de placas paralelas. Ahí tenemos. Tienen que fijarse en eso porque la evaluación que vamos a hacer ahora, este fin de semana, tiene que ver con esto. O sea, ¿cuáles son los parámetros que estamos variando? Área, sección, de qué depende la capacidad, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros? Podemos inclusive, porque, ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Al inicio yo dije que el fin, digamos, del condensador, porque dice, bueno, pero ¿para qué sirve el asunto? Bueno, él acumula energía entre las placas, ¿eh? Entonces, aquí yo tengo este valor que hemos sacado en amarillo, me está indicando la cantidad de energía que hay acumulado en joules ahí. Es decir, en este caso, como es muy pequeño, son 0,08 pico joules, o sea, 0,08 por 10 a la menos 12 joules. Acuérdense que joule es una unidad de energía, independientemente. ¿Mm? Entonces, él acumula energía, ¿ok? Él acumula energía. Y esa energía de alguna manera la vamos a usar posteriormente, ¿eh? Entonces, en los condensadores electrolíticos,
son comúnmente cilíndricos, él acumula energía y se utiliza, por ejemplo, para incrementar la inercia, el arranque de un motor eléctrico tiene un condensador y el condensador da como que un impulso porque esa energía que está ahí se transforma en la práctica en una corriente eléctrica, ¿ok? Que la podemos ver acá, ¿ok? Aquí vemos, vamos a ver ahorita el sentido de la corriente. Bueno, esta es nuestra primera parte. Esta primera parte. Vamos con la segunda parte, si no tienen ninguna duda. Voy a abrir un momentico la sala para ver si tienen alguna duda. Alain, ¿tienes algo que preguntar? No, profe. ¿Está No, claro yo todo? tampoco tengo ninguna duda. Ok. Entonces ahora vamos con la otra parte. Ok. Yo le puedo dar el link. Algunas veces él es fastidioso. Le puedo dar, le voy a colocar el link luego. Y para que ustedes lo hagan en la casa si quieren. Está bien, estaría perfecto. Yo siempre les coloco el link. Oh, porque después se me va a acabar el tiempo, voy a aprovechar ahorita el receso. Miren, en la plataforma de Saya ha emitido listados de estudiantes de todas las asignaturas que no ingresan a la plataforma. De este curso hay una gran cantidad de estudiantes, muchísimos estudiantes. Que no Inclusive ingresan que no a la ingresan a la clase de plataforma, Zoom. que no están pendientes de nada. O sea, eso ya se sabe, porque eso yo lo sé perfectamente bien. Entonces, ellos lo han dicho, lo han comentado, no se ha puesto en práctica porque es como un poco más complicado, porque bueno, la gente trabaja, etcétera. ¿Ve? Pero legalmente hablando, un estudiante puede perder la materia por inasistencia independientemente de que entregue sus actividades. Lo voy a decir aquí público para que lo tengan claro. ¿Ok? Y eso lo voy a hacer ahora desde el comienzo del semestre. Yo no me pongo en eso, pero el sistema lo hace. Algunas veces los coordinadores que dicen bueno, el estudiante que no está ese es como las clases, o sea, las actividades que uno hace son 2 o 3 estudiantes de los 30 y pico. Eso no, es más, se llevan la métrica, se llevan la métrica, ¿ok? Y yo reviso la métrica y son 2 o 3 estudiantes que revisan nada más, que ven el video, que inclusive si lo ven completo o no, ¿ok? Entonces, es como que preocupante el asunto, ¿no? No se está haciendo las cosas bien, ¿ves? Entonces, bueno, porque ¿qué es lo que ocurrió? Que la gente se acostumbró con el Saya exclusivamente a que, por eso es que se angustian y te preguntan, te escriben en la mensajería para preguntarte cuándo vas a colocar la actividad. Más nada, más nada. Eso a mí me pasa así, escriben, por eso cuando va a poner la actividad, es decir, la gente se ha limitado a que le ponga la actividad, la resuelve X o Y de la manera que sea, no nos importa, la coloca y ya está. Entonces hay que reflexionar si esa es la manera como nos vamos a formar como futuros ingenieros. Dejo la pregunta ahí para ver. ¿Ok? Entonces, porque lo hice ahorita, porque después se me va a pasar el tiempo y no. Entonces, yo les aconsejo que por lo menos ingresen. La idea es que ustedes ingresen todos los días al aula. ¿Ven? A ver si el profesor puso algo, qué sé yo. Uno ve, revisa, ¿ve? O cada 2 días, cuando uno. Pero no es que. Aquí hay estudiantes que desde diciembre no ingresan a la plataforma. Tienen más de 36, 40 días que no ingresan. O sea, desde el 14 o del 13, cuando colocaron la última actividad, hasta hoy que es 21 de enero. No han ingresado. No saben qué es lo que pasa. Entonces, si uno, otra cosa antes que se me vaya a olvidar, la actividad va a estar cerrada ahora por el siguiente motivo. Estamos finalizando el semestre, hay una presión notable por los administradores por la entrega de notas. Yo en el primer y segundo corte no tengo problema porque, bueno, tengo que la gente vaya entregando, le abro el cuestionario no sé cuántas veces, no me importa un poco, porque, bueno, que presionan, pero bueno, hay forma. Pero ahorita no, ahorita
empiezan ya entre 2 semanas empiezan ya con el rollo de las notas, ¿entiendes? Entonces, yo voy a poner la actividad respectiva, con el periodo que amerite para resolverla y se va a cerrar la actividad. Entonces, yo les agradezco, por favor, que hagan su actividad y la entreguen a tiempo. ¿Ok? Se los pido, por favor, no es porque de actitud de represión ni nada por el estilo, sino que, bueno, es la presión que uno recibe de parte del sistema nacional, pues el rollo de las notas. Y sé que como se está acabando el semestre, todo el mundo anda como desesperado. Bueno, entonces seguimos. Me disculpan, pero tenía que Una hacer... pregunta, profesor, Ah, perdón, por la modestia, ¿cuándo es que se acaba el semestre? Hasta qué chance, eh, hasta eh, qué día de febrero hay posibilidades? el semestre culmina creo que es el 12 de febrero, pero recuerda que están todas las semanas. Pero recuerda algo, ¿ve? Eso es el deber ser. Deberíamos de tener, inclusive esa semana, todavía se puede evaluar y después que culmine el semestre se revisan las notas y todo eso. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el devenir de todo este tiempo? Se han acostumbrado, por eso todo el mundo, pues ahí meto todo el mundo, que ya en la semana 16 ya tienen ya la nota, los exámenes o las dos actividades. Entonces todo el mundo anda apurado, no se visualiza, no se conoce si el estudiante, si se dio el contenido, no se dio completo, porque bueno, ya la semana antes ya los primeros días de febrero ya está listo, ¿eh? ¿Entiendes? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, así que se maneja el asunto, por eso es que lo estoy diciendo, porque entonces empiezan las extensiones a pedir las notas, es una presión que ustedes no tienen ni idea, porque eso no se lo hacen ustedes, sino a uno, ¿ok? Entonces, ponte tú que sea hasta la semana 16, pues, hasta la semana 16. Estamos en la semana 14. ¿Ok? Bueno, Y vamos. la Sí, evaluación va a ser esta semana, la va a poner esta sí, ya voy a semana. colocar esta semana, más tarde el fin de semana. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo nos va a dar Ah, para bueno, pero realizar? tengo que planificar, chamo. O sea, tengo que hacer la evaluación y yo calculo más o menos 2 o 3 días, qué sé yo. eh, El tiempo que ustedes se dedican a hacer eso, ¿no? Tampoco es que lo voy a poner hoy para entregarlo en la noche, ¿no? Yo no acostumbro a eso. Bueno, al menos que sea un cuestionario, etcétera. Ok, entonces vamos a la otra parte porque se nos va el tiempo, por favor. Voy a ir entonces ahora a... Ya cambió, ¿no? ¿A Dani? Sí, Sí, ya profe, cambió. ya cambió, Ok, cambió. ya cambió. Entonces fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que ustedes vean en qué consiste el rollo del condensador. Tengo un circuito ahora, pero voy a colocar una lámpara incandescente, un bombillo, pues. Voy a ver qué va a ocurrir con el bombillo. Eh, eh, Vamos a visualizar el campo también, voy a poner la corriente y vamos a energizarlo. ¿Ok? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Que yo debo reducir, pero vamos a comenzar de mayor a menor, ¿ok? Para un área fija, ¿ok? Entonces yo voy a cerrar el circuito, es como que él está cargado, presten atención, él está cargado y voy a cerrar el circuito, dejo el condensador abierto, o sea, lo desconecté de la fuente, vean para que ustedes vean, él acumula energía, ¿ok? Y él se va a descargar a través de la resistencia, o sea, de la bombilla. Lo voy a repetir otra vez, ¿ok? Ahí está cargado, ¿cierto? Ahí está cargado. Vean inclusive la intensidad de la luz de la lámpara. ¿Eh? ¿Está claro? Vean, fíjense cómo el campo, o sea, lo que está almacenado desde el punto de vista de energía eléctrica que hay ahí, que se transforma en una corriente eléctrica, pasa a través de la lámpara incandescente, la enciende,
Fíjense que no está conectada a la pila, ¿ok? Vean que el circuito no está conectado a la pila. Él se enciende a través de la energía que tiene acumulada el condensador. ¿Ve? Esto en la práctica es lo que uno llama un circuito RC, o sea, una resistencia y un condensador. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con la luminosidad si nosotros colocamos la distancia mínima que son 2 milímetros. Ahorita no pasa nada, ¿cierto? Porque ya no está cargado, entonces tengo que cargarlo, ¿ok? Ahí lo tengo cargado. Ya vimos que es independientemente del voltaje, pero bueno, aquí tengo, fíjense la gran densidad de línea de campo en el interior de las láminas. Eso es energía que está acumulada ahí. Energía que está acumulada ahí. Entonces, voy a desconectar aquí. Atención, voy a desconectar la fuente. Ya está desconectada la fuente. Está desconectada la fuente, no pasa nada. Está la energía acumulada ahí. Tengo que ponerla en corto o conectarla a las placas, a la lámpara, para que entonces esa energía que está acumulada ahí se desplace y se convierta en una corriente eléctrica. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Ve? Ahora viene la luminosidad y el tiempo que tarda, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Sí, Hay un decaimiento exponencial. Lo que están viendo en Matemáticas 4, la ecuación matemática que ríe lo que están ahorita observando, físicamente es una ecuación de primer orden lineal, ¿ok? No homogéneo, mm, ¿ok? Que en la parte de controles es un sistema de primer orden. Entonces, se carga, ¿ven? Él se carga y se va descargando la lámpara. Hablamos de descargar porque va comenzando a disminuir su luminosidad. Eso se traduce también en voltaje, pues yo puedo colocar aquí, eh, vamos a colocar el voltímetro para que ustedes también vean. Bueno, esto es una maravilla, esto. ¿Ok? Vamos, ahora presten atención al voltímetro, ¿ok? Voy otra vez a cargarlo. Es más, vamos a variar, tenemos dos, ahora vamos a variar el área, ¿no? Vamos a hacer el condensador un poquito más grande. Ahí tengo 1.24 picofaradios. Vean que ahorita salió la corriente, pues ya la tengo señalada. ¿Ya? Está cargado con 950 milivoltios o 0.95 voltios. O si quiere ponemos uno, pues. Ahí tengo un voltio. ¿Sí? Pero independientemente de que volvemos otra vez a la primera conclusión, independientemente de el voltaje, la capacidad se mantiene constante. Acuérdense, voy a repetir, creo que es la cuarta vez que lo digo, la capacidad va a depender del área e inversamente proporcional a la distancia que separa las placas. Vamos entonces ahora a apreciar, pendiente del voltímetro. ¿Okay? Pendiente del voltímetro. ¿Ah? Perfecto. ¿Eh? ¿Qué más quiere? ¿Eh? Es decir, vemos cómo el voltaje de las placas comienza a disminuir paulatinamente. ¿Sí? El descenso no es lineal. ¿Sí? El descenso no es lineal. Inclusive en el libro, el que esté interesado un poquito
con el asunto matemático, lo pueden ver, estudiar el circuito de RC, y ahí está, digamos, la deducción de la expresión de la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial. Además, yo le puedo enviar un archivo que yo tengo donde está la solución de la ecuación diferencial. Esa descarga del condensador es exponencial y la descarga exponencialmente. Entonces, si yo tengo la gráfica del voltaje en función del tiempo, el voltaje comienza a disminuir, estamos como lo vimos ahí como lo observamos en el voltímetro. Bueno, nos quedan 3 minutos, entonces ya con esto culminamos, porque el problema es que estamos en Zoom, porque tengo problemas con la plataforma de Teams. No me agarra el asunto, entonces tengo que trabajar por acá. Bueno, señores, espero que les haya gustado, que hayan sacado provecho de esto. Yo le voy a poner el link en la plataforma de Saya, le voy a poner el link ahora cuando coloque la grabación. ¿Ven? Y si tienen alguna duda, me consultan. Si tienen alguna duda, me consultan. Y les agradezco notablemente su presencia en la sala, a la amiga Alani Pérez y al compañero Alfonso Sánchez, ¿eh? Por Ok. su presencia, su interés. Como de costumbre, Alani siempre ha estado pendiente. Acuérdense que tienen que revisar el anterior laboratorio de cargas eléctricas, que no había participantes, pero lo revisan porque está grabado y está colocado en la plataforma, ¿ok? Porque no estoy Sí. utilizando el Gracias, grupo, no profesor. estoy usando el grupo de Telegram, ¿ves? No sé si ya se dieron cuenta por lo que ya comenté temprano, Sí. ¿ves? Por lo que ya comenté temprano, que la gente no está participando. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. De todas maneras, cualquier cosa me pueden escribir. Me pueden escribir por el privado, me escriben por la plataforma de Sales si tienen alguna duda, ¿ok? Le agradezco de Ok. nuevo su presencia, el amigo Alfonso y Alanis. Bueno, que tengan una feliz noche y que descansen, y que espero que le saquen provecho a esta interesante laboratorio. Ok. Gracias a usted, Igualmente. profesor, por